relacionada con, vamos a relacionarlo con la tercera edad, ¿no? Generalmente pacientes adultos mayores, aunque también últimamente lo que se está viendo es que hay una incidencia de Parkinson juvenil. Es decir, que personas que tienen menos de 50 años, 40 años, que ya están presentando signos de enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces también vamos a hablar de esta importancia, ¿no? Que se caracteriza, lo típico de la enfermedad de Parkinson son los temblores. ¿Qué vamos a ver aquí? Como les dice en el cuadro, hay alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez muscular y bradiquinesia. Eso es lo típico del Parkinson. La forma en la que la persona que hace la imagen camina, ¿no? Incluso va hacia un costado, hacia adelante, y de pronto empieza a caminar y termina corriendo, ¿no? Porque no pierde ese equilibrio. Entonces, esta es una enfermedad que fue descrita por James Parkinson en 1817, ¿no? Y lo decía por la movilidad voluntaria temblorosa, con disminución de la fuerza muscular en partes del cuerpo que están en reposo. Hay tendencia a inclinar el torso hacia adelante, como lo vimos en la primera diapositiva, y a que el paseo se convierta de pronto en carrera, ¿no? Se afectan los sentidos o la inteligencia. Todavía en ese momento estaba pues en un comienzo de la enfermedad y no se conocía pues a certeza. Pero esas ya la empieza a describir y empieza a, vamos a decir, el estudio de esta enfermedad, ¿no? Hoy en día sabemos que el 0.3% de la población en general sufre de Parkinson, ¿no? De los cuales un 1% son mayores de 60 años y un 4% mayores de 80 años, ¿no? Pero entonces quiere decir que es, pues, como les decía al comienzo, una enfermedad que ataca mucho a personas adultas, ¿no? Adultos mayores, pero todavía se sigue pues estudiando realmente cuál es el detonante, ¿no? Porque vamos a decir que esta enfermedad del Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo, o sea que lo que Parkinson en un comienzo nos dijo no era tan cierto, ¿no? Porque vamos a ver que sí, esa degeneración posterior de esta parte del cerebro que controla precisamente el sistema motor, o sea, por eso es que el paciente tiene problemas de temblores, ¿no? No puede, no hay un control sobre el músculo. Y obviamente va a ir perdiendo progresivamente la capacidad de coordinar los movimientos. Por eso los temblores, como dijimos, Parkinson sí que se llama describía, ¿no? La marcha que termina en carrera, ¿no? Porque está perdiendo el equilibrio y empieza a caminar aceleradamente para intentar nivelarse. Y por lo general, volvemos a repetir, si esto es entre comillas, inicia entre los 50 y 60 años, aunque últimamente se está presentando en jóvenes, pero también puede presentarse, ahora sí, se ha visto en edades un poco más avanzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un deterioro pues bastante grande. A partir de los 70 años en hombres y mujeres tenemos ya un deterioro notable en las, vamos a decir pues, de alguna manera el sistema nervioso central. Entonces, a ese nivel ya vamos a encontrar este tipo de enfermedades degenerativas, ¿no? Y bueno, dice, es una enfermedad que todavía el origen no se conoce, o sea, exactamente, ¿no? Algunos casos son producidos por explosiones o traumatismos, drogas o medicamentos, y también algunas que incluso se han determinado por herencia, ¿no? Entonces, si el abuelo tuvo enfermedad de Parkinson, el padre, los hijos, más probable que también van a tener, ¿no? Y también se produce como consecuencia de pérdidas de neuronas dopaminérgicas, obviamente, en la parte compacta de la sustancia amiga, ¿no? Que también va a ser importante porque precisamente es aquí, en la sustancia amiga, donde se va a producir la dopamina, ¿no? Que es el real causante de que se manifieste esta enfermedad, ¿no? Entonces, al no haber suficientes, vamos a decir, células que producen esta dopamina, ¿sí?, no va a haber una correcta conexión con las células musculares, va a haber cierta rigidez y imposibilidad de poder controlar los movimientos, y ahí viene esta enfermedad de Parkinson.
Entonces nos dicen, bueno, vamos a ver, las dos formas de Parkinson entonces van a ser la de la enfermedad de Parkinson en sí. Vamos a ver también que es idiopática, tiene una ligera tendencia hereditaria. Y bueno, también se ha visto que estudios del cerebro, personas que fallecieron, se vio una degeneración de neuronas a nivel de la sustancia negra. Entonces, sí, pues se ha determinado que esa es la razón por la cual se presenta la sintomatología. Hay una disminución de las neuronas que generan o que producen dopamina. Tenemos la razón por la cual se da, pero no tenemos el origen. ¿Por qué se origina esta degeneración de estas células, ¿no? Y como nos dice acá, para que aparezca Parkinson, por lo menos 80% de estas neuronas tienen que haberse degenerado, ¿no? O sea, no es que han muerto, ojo, porque también por ahí hay algunas que dicen, no, entonces todas se murieron, no se mueren, sino que van a empezar a tener una serie de características diferentes, precipitación de algunas proteínas, aparición de otras proteínas que están relacionadas, al parecer, estudios que se han hecho en personas fallecidas, se ha determinado la presencia de estas proteínas. Entonces, se sabe que están apareciendo en estas células y estas, al parecer, son la consecuencia de la degeneración, o sea, que estas ya no produzcan la dopamina. Entonces, y algo también importante, que es una degeneración progresiva, ¿sí? Entonces, si es una degeneración progresiva, vamos a ver que no tiene cura, entonces, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, ¿qué cosa vamos a intentar con la farmacología? A ver. Suplir la falta dopaminérgica, dando medicamentos que ayuden a elevar niveles de dopamina. Nivelarlo, ¿no es cierto? Retornarlo al nivel. O sea, si de pronto yo tenía así de dopamina perfecto ahí, ¿sí? Porque hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre dopamina y entonces de pronto hay una disminución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a subir los niveles, ¿no? Para que no vamos a curarlo al paciente, ¿sí? También se ha visto que la degeneración, al parecer, no puede detenerse, aunque últimamente hay algunos fármacos que nos están indicando que es posible detenerlo, ¿no? Pero todavía están en estudio, ¿no? O sea, no hay nada todavía dicho, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a intentar buscarlo, ¿no? Pero tenemos también el otro Parkinson, el Parkinson iatrogénico, ¿no? Donde podemos encontrar la causa, ahora sí, que puede ser por hipoxia cerebral, por ejemplo, ¿sí? Intoxicación por monóxido de carbono va a generar también, o sea, la persona sale de la intoxicación y puede haber un problema de Parkinson. También pacientes que han estado por mucho tiempo en las minas de manganeso, y vamos a ver pues que antiguamente, todavía, bueno, ni tan antiguamente, ahora todavía unos 15 años atrás, no existía una reglamentación como la que hay ahora, ¿no? Entonces, no solamente en las minas de manganeso, sino en cualquier mina, no tenían los medios de protección adecuados. Pero había una relación directa entre personas que han trabajado por un tiempo relativo, o sea, no decir porque toda su vida trabajaron ahí y a los 80 años dieron Parkinson, sino en un periodo de tiempo relativamente corto, y retornaron y empezaron a manifestar signos de Parkinson. Secuelas de inflamaciones o infecciones a nivel del sistema nervioso central, porque esto ha llevado a que haya pues un problema a nivel ya del mismo sistema nervioso, y entonces las células ya están afectadas y posiblemente también vamos a ver esta infección ha generado que parte de las conexiones normales se afecten y haya precipitaciones de ciertas proteínas, ¿no? Y Parkinson por drogas, ¿sí?, antipsicóticas como la clorpromazina, ¿no? Por ahí. Hay todavía algunos trabajos en investigación, ¿no? Como por ejemplo algunos hipnóticos, algunos tranquilizantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos ¿quiénes eran? ¿Quiénes estaban? Algunas benzodiazepinas, por ejemplo, estaban también viendo la relación que había, ¿no?
todavía no se han concluido. Recordemos que estos trabajos no son de un añito ni dos, ¿no? Por lo menos tienen que pasar unos 10, 15 años, pero están en la lista de posibles candidatos a producir pues enfermedad de Parkinson, ¿no? Bueno, ciertos medicamentos como el alprazolam, el clonazepam también están en esta lista, ¿no? Pero todavía no hay nada resuelto, vamos a decir, ¿no? Entonces, también vamos a ver algunos fármacos no neurolépticos asociados al Parkinson y andrógeno, como por ejemplo la cinaricina y la metocolamina, ¿no? Que son antieméticos, ¿sí? Porque son pues o inhiben a los receptores dopaminérgicos de tipo 2. Entonces, por ahí también se hace bien la asociación. El ácido valproico o el valproato, la fenitoína, AINES, amiodaronas, anticonceptivos orales, aunque todavía no se han esclarecido muy bien estos hechos, ¿no? Entonces van a decir, sí, pero por ejemplo la fenitoína pero se usa para tipos de temblores, sí, pero lamentablemente genera otro tipo de daños, al parecer, en el cuerpo neuronal que genera la precipitación de ciertas proteínas, ¿no? Okay. El litio también es una causa tremor postural con exposición previa a neurolépticos. O sea, no es que todo aquel que ha tomado litio ahora va a tener Parkinson, no necesariamente. Pero la relación que hay es que si previamente ha tenido o ha tomado neurolépticos y ahora está tomando litio, porque por ejemplo, una persona que a veces tiene bipolaridad de repente y ahora tiene que tomarlo, ahí sí se ha visto una relación más directa, ¿no? Ciprofloxacino, la vincristina y la adriamicina, ¿no? Que también son reportes, existen referente a estos medicamentos que a la larga los pacientes han llevado al cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque al parecer también estos medicamentos van a generar daño a nivel de las neuronas de los cuerpos o somas y entonces están generando este problema, ¿sí? Y también tenemos la anfotericina, que todavía no está definida, pero ya sabemos que la anfotericina pues es culpable de muchas cosas, ¿no? Es un medicamento sumamente tóxico y también se ha visto una relación. No se conoce el mecanismo exacto, pero está ahí pues ya sí comprobado y hay una relación directa del paciente que ha tomado por mucho tiempo anfotericina y que presenta problemas de Parkinson, ¿no? Entonces, recordemos la presentación clínica, algo muy característico en los pacientes, porque cuando ustedes vayan al hospital van a poder identificarlos rápidamente, ¿no? Estos pacientes tienen inexpresión facial notable, ¿no? No es que conversan, hablan, ¿no? O cuando lo hacen están muy rígidos, ¿no? Obviamente, tenemos un problema de rigidez, no hay una buena conexión a nivel muscular, ¿no? Dificultad en la deglución, es por eso que muchas veces, incluso cuando el paciente es llevado a veces en silla de ruedas, está con su babero, pero acaba de comer, no, constantemente está babeando. ¿Por qué? Porque no puede deglutir la saliva que él mismo está produciendo. Ese es un problema. Entonces, siempre salen con su baberito, ¿no? Exagerada producción de saliva, ¿no? Trastornos en la palabra, no pueden gesticular bien, entonces también ese es otro signo característico. Trastornos en la escritura, letras sumamente pequeñas, claro, porque no pueden dibujar, ¿sí? Como está temblando todo, entonces aprietan y hacen cositas de este tamaño, ¿no? Ese es el problema de los pacientes. También la dificultad para empezar la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo paciente no puede mantener el equilibrio, ¿no? Y entonces tiene una dificultad bastante grande. Y las facultades mentales completas, ¿no? Las reacciones emocionales van a ser de gran depresión. Imagínense la vida de esta persona, ¿no? Y más todavía si de repente, vamos a decir, era una persona muy activa. De pronto todo su mundo se ha transformado en temblores, ¿no? Entonces, muchos de ellos van a entrar en una depresión grande que también, vamos a decir, a la larga van a generar, ¿sí?, un empeoramiento de los síntomas. Entonces, es pues un círculo vicioso, vamos a decir, constante. Y acá tenemos a dos personajes que de repente ustedes no los han conocido, ¿o sí? ¿Sí?
¿Alguien sabe quiénes son? Mohamed Ali, ¿no? Él fue un boxeador muy reconocido, ¿no? A nivel mundial. Y el otro, bueno, Mohamed Ali, un boxeador, obviamente, ¿no? Él a una edad, bueno, más o menos razonable, ya cuando se retiró, ya cuando empezó su vida ya de retirada, empezó a manifestar signos de Parkinson hasta su fallecimiento. Pero acá vamos a ver algo importante, ¿no? Acá tenemos una razón, ¿sí? ¿Cuál era? Los golpes que recibía, ¿no? En la cabeza, en la cara, constantemente. Entonces, al parecer, pues, eso es lo que le desencadenó el Parkinson, ¿no? A su lado está un actor, ¿sí? También muy reconocido, bueno, de mi época, ¿no? No la de ustedes, de sus papás, ¿no? Michael J. Fox, quien hizo la saga de Volver al Futuro, no sé si la han visto, ¿sí? Martin McFly, ¿sí? Entonces, él era un personaje que a los 35 años empezó a manifestar signos de Parkinson, ¿no? Hasta el día de hoy. Y ambos han fundado muchas organizaciones y han trabajado mucho. Él sigue trabajando en investigación a favor de la enfermedad de Parkinson. Entonces, pero ahí vemos algo importante, ¿no? Una razón, bueno, que la conocemos, que eran los golpes que había recibido, pero la del otro no la sabemos, ¿sí? Y también es algo fuera de lo común, porque este hombre a los 35 años, en lo mejor de su vida, empezó ya con problemas de Parkinson, ¿sí? Entonces, como vimos al comienzo, que se manifestaba a partir de los 60, 70, 80, no, acá fue a los 35. Y como él, hay muchas personas, ¿no? Y obviamente, ¿no? Como alguna vez lo discutíamos con los otros docentes, decíamos, ok, pero ¿y este personaje a los 35 años, ¿no? No es que a los 35 años apareció la enfermedad, ¿no? A los 35 años ya aparecieron los síntomas, entonces lo más probable que la enfermedad realmente cuando empezó, ¿no? A eso vamos, o sea, fue muy temprano. Lo más probable es que hayan sido entre 5 a 10 años antes, o sea, estamos hablando de cuando él tenía 30, 25, 27 años. Entonces, ese es lo extraño, o sea, ¿qué pasó ahí? Muy bien, entonces, los pacientes viven más tiempo, es verdad, que en la antigüedad, pero también esto ha hecho observar algo importante, que no lo había descrito, dijimos, Parkinson, ¿sí? Que hay, pues, ¿sí? Con el tiempo el paciente va generando una demencia por deterioro, ¿sí? Algo que, como les dije al comienzo, Parkinson no lo describió, simplemente dijo, no, todas sus facultades mentales están intactas, ¿no? La persona sigue teniendo las mismas facultades mentales. Pero también vamos a ver, este tipo de pacientes no había un tratamiento exacto, no se sabía cómo funcionaba, la mortandad de estos pacientes era bastante grande, ¿sí? Podían caerse, ahogarse, desbarrancarse por el problema que están teniendo de que no pueden controlar su sistema muscular, ¿no? Entonces también tenían pues una vida relativamente corta. Hoy en día con la medicación y los cuidados, ¿sí? Porque si ustedes han visto de repente en el hospital pacientes con Parkinson, ¿el paciente sale solo? ¿Va solito al hospital? No, va siempre con un cuidador, que puede ser un familiar o un cuidador especializado, ¿no? Entonces ya no va solo. En cambio antes sí, pues todo tenía que hacerse solo, la enfermedad iba progresando y terminaba muy mal. Cambio acá no. Entonces el paciente ahora sí con los tratamientos puede vivir más tiempo. Pero acá hay otro problema, ¿sí? Ahora entonces se ha determinado que existen una serie de estudios que se le han hecho a ellos y que se ha demostrado que efectivamente hay, así como va progresando la degeneración, vamos a decir, neuronal y va a aumentar la enfermedad de Parkinson, también va aumentando progresivamente la demencia, ¿sí? En estos pacientes. Muy bien, bueno, nos dice, acá hay un problema, ¿no? Hay un problema en el control de la actividad motora. Entonces nos dice, claro, porque los ganglios basales
son los que van a permitir los movimientos voluntarios sobre el inconsciente, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? Pero hay una alteración, nos dicen, ¿no? Hay alteración, modificaciones. Hay una pobreza de movimiento con rigidez muscular, que son los síndromes asinéticos rígidos, donde está el Parkinson sintomático y el diabetogénico, ¿sí? Pero vamos a ver también, hay otro tipo de problemas en lo que se refiere a los movimientos, en el exceso de movimientos involuntarios también, con los síndromes disinéticos, ¿no? Entonces hay que saber cuál es esa diferencia. Los síndromes cinéticos rígidos es el Parkinson, pero los no Parkinson, ¿cuáles son? Los temblores, por ejemplo, de las coreas, ¿no? La corea, las mioclonías, los tics de las personas que también lo hacen sin darse cuenta, ¿sí? Que tienen algunas lesiones también a nivel cerebral. ¿Han visto alguna vez cómo son, ¿no? De repente las personas que de repente están hablando y están abriendo los ojos, ¿no? O están hablando y están moviendo los brazos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Muy característico es eso, ¿no? Entonces, de repente están conversando y suelen abrir y cerrar los ojos así, ¿no? Pero lo hacen inconscientemente. O está uno conversando con ellos y en eso están que mueven un brazo, ¿no? Entonces, eso es muy característico de este tipo, que no son precisamente Parkinson, entonces son disinéticos. Muy bien. ¿Y cómo se origina? Bueno, el origen no lo conocemos, no sabemos la causa real, pero sí sabemos que una persona normal sana tiene pues las células de la sustancia negra que van a producir dopamina, ¿sí? Y producen una cantidad importante de dopamina, ¿no? Y esta dopamina se va a transmitir hasta las zonas del cerebro que van a ir controlando pues nuestro movimiento, ¿sí? Y entonces eso es lo normal, ¿sí? Van a llegar ahí y vamos a poder controlar fácilmente los movimientos musculares. Pero, ¿qué sucede con la persona que tiene Parkinson, ¿no? Hemos dicho que hay un deterioro a nivel de la sustancia negra. Entonces, si hay un deterioro, hay una degeneración de las células, estas ya no van a poder funcionar de la misma manera. Y una de las funciones que hacen es la de producir dopamina. Entonces, al no haber suficiente cantidad de dopamina, ¿sí? Vamos a ver, no va a haber una correcta conexión nerviosa, no va a haber una señal que le diga al músculo que comience a moverse. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Va a haber una rigidez, ¿sí? Y al haber esa rigidez, de pronto van a activarse los otros mecanismos y va a activarse ese movimiento involuntario. Entonces, es por eso que la persona está ahí moviendo el brazo, ¿no? Pero esa persona no es consciente, ¿sí? O el cuello que se le va moviendo y se le va moviendo, ¿sí? Que pareciera que está jugando, ¿sí? Pero no es consciente de ese movimiento. ¿Pero cómo no va a sentir si le está temblando la mano? No es consciente de ese movimiento, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver entonces esta parte, ¿no? Nos dice, bueno, la sustancia negra, que es el sitio donde se van a originar estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Van a tener, pues, van a ser moduladas o van a trabajar, vamos a decir, sobre la actividad motriz, hemos dicho, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que se va a producir dopamina y la dopamina va a interactuar con el equilibrio que hay entre acetilcolina y GABA, ¿sí? Entonces recordemos, ¿qué hace la acetilcolina? ¿Excita o inhibe? Excita. Y GABA relaja, ¿no es cierto? Relaja, inhibe. Entonces, acá tenemos una que excita, ¿sí? Y la otra que más bien inhibe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, nos dice, va a haber una regulación a este nivel, ¿sí? Va a haber una regulación entre ese equilibrio, como decíamos hace un momento, ¿no? Entre ese grado de excitación y ese grado de relajación, ¿sí? Y de pronto, ¿qué es lo que va a pasar, no? Se produce este problema, ¿no? Entonces nos dice, a nivel del cuerpo estriado, se conecta a la sustancia negra por neuronas que secretan GABA. Perfecto.
Las fibras nerviosas de la corteza cerebral y el tálamo secretan acetilcolina y el neoestriado produce pues efectos excitatorios, ¿no? Entonces vamos a ver, eso es lo correcto. Pero si esto falla, ¿qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar si falla? ¿Sí? No hay dopamina. ¿Qué va a pasar? Si falla, ¿sí? No va a haber quien controle, ¿sí? Y entonces no va a haber quien active al músculo, ¿sí? Y entonces se va a manifestar en una rigidez. Una rigidez que no debería haber, no la puede controlar, ¿sí? Por eso es que este paciente de pronto empieza a caminar y siente que no puede mantenerse en equilibrio y que se está cayendo, y por eso empieza la marcha en carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá también algo importante. Bueno, esta sustancia negra contiene aproximadamente 45.000 neuronas. El inicio de los síntomas es la pérdida neuronal. Se va a perder entre la actividad de estas neuronas entre un 60 a un 70%. Es bastante, claro, es bastante. Y vamos a ver, ¿no? El desarrollo de la demencia, ¿sí? Nos dice, la prevalencia se va en 20%, pero eso sí se ha manifestado en pacientes que tienen más de 85 años, ¿no? Aproximadamente dentro de los pacientes que tienen más de 85 años, 65% sí está predominante este desarrollo de demencia. 10% nos dice, acá hay algo importante, hay una demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? ¿Y qué será la demencia por cuerpos de Lewy? Esto lo han visto en fisio, ¿eh? Esto es fisio. Es que hay una precipitación de proteínas, ¿sí? Lo que les decía al comienzo, que se van a ir formando como si fuesen unos acúmulos, ¿sí? Los cuerpos son como acúmulos de rodillas y no pueden ser excitados. Como que se descubren en el cerebro y no pueden producirlo. Claro, entonces eso es lo que están haciendo, ¿no? Es como que, como hay tanta basura ahí, entonces no podemos hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso es lo que se ha visto, ¿no? ¿Y en quién se han descubierto? Como dijimos al comienzo también, en pacientes que ya han padecido el Parkinson, por ejemplo, y se les ha hecho autopsias, ¿no? Entonces, ahí se ha determinado, ¿no? Se han hecho estudios. Y ahí tenemos, ¿no? Los cuerpos de Lewy que están, los cuerpos de Lewy que son, pues, proteínas, bueno, se ha identificado que son la alfa-sinucleína, ¿no? Que la vamos a ver así, como lo ven acá, ¿sí? ¿Sí? Puntitos, o sea, son, como dijo su compañero, como ovillos de proteínas que se han quedado ahí y están precipitando, ¿no? Entonces, eso es importante. Y acá lo que también les decía, ¿no? La fase preclínica. ¿Cuándo inicia realmente la enfermedad? Nos dice 5 años, por lo menos 5 años antes que ya se empiecen a manifestar los síntomas, ¿sí? Ahí es donde va a empezar pues, la enfermedad, ¿no? Entonces, acá tenemos estas proteínas, ¿no? Estas proteínas, nos dice, bueno, son proteínas que de alguna manera están relacionadas con estas enfermedades degenerativas. Por ejemplo, tenemos a la proteína beta amiloide, que es lo que se ha encontrado que es una de las principales causas de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Mientras que la alfa-sinucleína es la responsable de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos dice, bueno, lo que ocurre acá es que toda proteína debe estar completamente ensamblada, ¿no? Correctamente ensamblada. De pronto, estas proteínas pierden vamos a decir, su capacidad de mantenerse ensambladas y se desensamblan, ¿sí? Entonces, si la proteína se desensambla, ¿qué va a pasar? ¿Podrá cumplir con su función? Pierde su función, ¿sí?
ha perdido su estructura nativa, original, entonces ya no sirve, ¿sí? Ya no la podemos usar. Ya no va a cumplir la función para la cual fue creada. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esos son estos depósitos de estas proteínas que realmente ya no tienen una función actual, ¿no? Entonces, también se ha visto que hay una activación a partir de este gen, que es el CYP1, ¿no? Que se encuentra a nivel cerebral, que disminuye la neurodepresión, también en músculos que están en un momento de mitocondriogénesis, aumenta la utilización de ácidos grasos, aumenta la acción de la insulina, disminuye a las células tumorales por disminución del crecimiento tumoral, ¿no? Entonces, se ha encontrado otro tratamiento, aumenta también la secreción de insulina por parte de las células pancreáticas. Entonces, se están encontrando algunos vamos a decir, receptores que van a trabajar con estas sustancias, vamos a llamarlas de alguna manera, ¿sí? Que son las sirtuinas, ¿no? Que se relacionan pues también con estos periodos de alteración, de degeneración, por qué no decirlo también, envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando estos se activan, han mejorado mucho las condiciones, ¿no? Entonces, al parecer también juegan pues un rol importante, ¿no? También vamos a ver que la enfermedad, por ejemplo, de diferentes tipos de enfermedades van a tender, ¿no? También a llevar a que haya degeneraciones a nivel de las células nerviosas. Entonces, eso también es importante. Pero también, por otro lado, vamos a encontrar, ¿sí?, aquellos que van a prevenir la degeneración de células nerviosas, ¿no? Que también eso es lo importante. Por ejemplo, ¿qué cosa vamos a ver, ¿no? La actividad física, actividades estimulantes, o sea, eso que más bien me pone feliz cuando lo realizo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? A mí me gusta ir a nadar, bueno, perfecto. Y después de nadar me siento bien, me siento revitalizado, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no? No, a mí me gusta, qué sé yo, pues ir al teatro, a ver comedias, ¿no? Corre al teatro, a ver comedias, ¿no? A mí me gusta ver el fútbol, ¿no? Ahora se viene el mundial, bueno, pues te vas a sentar ahí, creo que van a estar de vacaciones ustedes durante el mundial, entonces van y dicen, sí, creo que es ahora en julio o no. ¿Cuándo es el mundial? Mis hijos son fanáticos, ¿no? Entonces, ya pues, entonces siéntate y ya estás feliz y contento, ¿no? No, que a mí me gusta ver tal cosa, perfecto. Esas son las actividades estimulantes. También pueden haber factores ambientales nocivos, por ejemplo el estrés. Eso también es importante, por favor, ¿sí? Yo no duermo bien, ¿sí? No me alimento bien y vivo estresado, receta perfecta para detonar, ¿sí? Y con el tiempo podría también desencadenar en una enfermedad degenerativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se ha visto que el aumento de este tipo de enfermedades degenerativas está pues aumentando, con la redundancia, en los últimos años. ¿Por qué? Recordemos que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Sí, antes hablábamos del estrés como una cosa así muy relevante, ¿no? No era tan grande. Claro, porque la gente tenía otras actividades. Hoy en día la modernización nos ha llevado a estar enfermos de estrés constantemente, estresados con altas rendiciones. Ya no dormimos lo que dormíamos antes, ¿no? Entonces, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Ok, pero ¿hay soluciones? Vamos a decir, no hay cura, pero sí, ¿no? Existen pues los fármacos antiparkinsonianos, ¿no? Que combaten pues las manifestaciones típicas de la enfermedad, muy importante, ¿no? Típico, ¿no? La mímica rígida, la cara rígida, les decía, ¿no? Ahí está que no tiene una expresión facial lógica, ¿no? La inclinación hacia adelante, los codos ligeramente flexionados, porque está haciendo equilibrio, ¿sí? Decía, ¿pero por qué? Porque no se puede mover, ¿no? Pues está su cuerpo intentando equilibrarse.
porque la persona hasta de paradita se está moviendo, se está cayendo, se está yendo a los costados. Característico el temblor de las manos, ¿no? Está paradito y está con la manito que le tiembla, ¿no? ¿Ok? Las rodillas flexionadas ligeramente y el andar lento con pasos cortos muy inseguros. ¿Por qué? Porque cuando comienza a caminar un poco más rápido se va de frente, ¿sí? Entonces, muy característico. Ok. Entonces vamos a ver qué soluciones hay. Como dijo su compañero, tratar de aumentar la influencia de dopaminérgicos, ¿no? O sea, equilibrar la dopamina que debe tener normalmente y disminuir más bien la actividad de la acetilcolina en el cuerpo estriado, ¿sí? Porque es la acetilcolina la que me va a dar esos temblores medio raros que les da, ¿sí? Y que son incontrolables, porque por más que el paciente quiera, no lo puede controlar, ¿sí? Es inconsciente. Y a veces incluso es muy común, cuando recién comienza a manifestarse, que la persona se agarra las manos, ¿no? Le empieza a temblar una y ya se la está agarrando como que vamos a agarrarla para que no se siga moviendo, ¿no? Y de pronto se le empiezan a temblar las dos. Eso es muy común. Y bueno, van a existir pues estas drogas antiparkinsonianas que también vamos a verlas ahora y que se van a dividir pues también en dos grupos, el primer grupo y el segundo. Muy bien. Entonces, para comprender un poquito hay que ver pues este metabolismo de la biosíntesis, metabolismo de la dopamina, ¿no? Entonces, esto ya también lo hemos visto, ¿sí? Lo vimos, la tironina, ¿sí? O la tirosina, perdón, ese aminoácido, la tirosina, ingresa por la dieta, ¿sí? Va a ingresar a las neuronas, dijimos, va a ser transformada por la tirosina hidroxilasa en DOPA, ¿sí? Lo vimos cuando hicimos catecolamina, ¿recuerdan? Va a llegar, se va a transformar en DOPA y luego, por acción de la LAD, que obviamente es la enzima, es la enzima aromática, bueno, es una descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Esta enzima, esta LAD, lo que va a hacer es descarboxilar, ¿sí? Se va a volar este CO2 y me va a quedar esta de acá. Y esta de acá es la dopamina, ¿sí? La vimos como precursora porque vimos que después esta se transforma en ¿qué? En noradrenalina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y después la noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Y esa es por la síntesis de o la biosíntesis de las catecolaminas. Por eso les decía, esto ya lo hemos visto. Acá una enzima importante encima es esta, la LAD, ¿sí? Que es la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿no? En este caso. Ok, perfecto. Importante, ¿por qué? Porque es la que transforma dopa a dopamina, ¿sí? De dopa a dopamina. Y bueno, vamos a ver también, ¿sí? Que el metabolismo precisamente de la dopamina es importante porque durante su metabolismo se va a producir peróxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Y qué cosa es el peróxido de hidrógeno? ¿Qué cosa es el peróxido de hidrógeno? No es decir que agua oxigenada, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el agua oxigenada en nuestras células? Claro, lo que hace es que inhibe a todos los organismos, ¿sí? Anaeróbicos. ¿Qué hace? Actúa junto con las catalasas propias de las células, ¿sí? ¿Y qué hace el peróxido de hidrógeno? Es una sustancia reactiva de oxígeno, o sea, una sustancia altamente oxidante, un radical libre, ¿sí? Pero ¿qué me dice acá? Ok, aparte que nos dice el metabolismo de la dopamina va a producir peróxido de hidrógeno por reacción de glutato peroxidasa, ¿sí? La glutato peroxidasa en presencia de iones de hierro va a producir, ¿sí?
mayor cantidad de otras sustancias reactivas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De pronto voy a tener un acúmulo grande de sustancias altamente oxidantes. Cuando hablamos de endocrinas y vimos al óxido nítrico, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vimos ese proceso, ¿no? El óxido nítrico, maravilloso, ¿sí? Pero cuando lo convierto en SNOOO, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba ahí? Se volvía altamente oxidante, un radicalismo. Y en vez de ser bueno, ahora era malo, ¿sí? Entonces, igual va a pasar acá, ¿sí? Dentro de todo el proceso, de pronto se va a exacerbar este problema, ¿sí? Y por un lado, sí, pues la glutatión peroxidasa, ¿sí? Va a actuar y va a inhibir, ¿no? Acá lo tenemos. Va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno, o sea, sobre esa agua oxigenada, ¿no? Y la va a convertir en agua. Metabólicamente hablando es importante porque tenemos que tener agua. Recordemos que todas nuestras reacciones biológicas se hacen en medio de agua. Entonces, sí necesito agua, perfecto. Pero por otro lado, también se va a partir y se va a unir con estos iones de hierro. ¿Para qué? Para producir, ¿sí?, iones oxidrilo, que también son altamente oxidantes, ¿sí? Entonces me dice, sí, por un lado solucionamos el problema con la peroxidasa, con la glutatión peroxidasa, sí, pero por otro lado generamos otras sustancias altamente oxidantes, ¿no? Y entonces eso también se ha visto, que dentro del metabolismo de la dopamina se pueden generar esto. Pero bueno, ya acá hemos visto, ¿no? Acá creo que ya está más clarito. Bueno, entonces a partir de la tirosina, ¿sí?, se va a producir L-dopa. Y luego esta L-dopa, ¿sí?, por acción de la L-aminoácido aromática descarboxilasa o la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿sí?, se forma la dopamina, ¿sí? Y luego también, esto ya lo vimos, se puede convertir en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina, ¿no? Todo va a depender de los requerimientos que tengamos, ¿no? Porque si yo lo que necesito es L-dopa o necesito dopamina, ahí se queda. Pero no, yo necesito adrenalina, tiene que continuar, ¿sí?, según las señales que tiene. ¿En qué se basa la estrategia terapéutica de la enfermedad de Parkinson? ¿En qué se basa la estrategia terapéutica? Nos dice, bueno, fundamentalmente en la potenciación de la actividad dopaminérgica central, ¿no? Puede ser directa, o sea, con levodopa, o agonistas y activadores dopaminérgicos que van a ir directamente al receptor, ¿sí?, y van a hacer que funcione, o también indirectas, inhibidores de la MAO y de la COMP, ¿sí? La MAO, ¿qué se llama la MAO? ¿Qué cosa se llama? Monoamino oxidasa, es una enzima, ¿sí? Y tenemos también a la COMP, ¿no?, que es la transferasa, ¿sí?, es la metiltransferasa de las catecolaminas, ¿no? Es una enzima también que precisamente degrada catecolaminas, su nombre me está diciendo, ¿sí?, catecolaminas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos enzimas que se van a encargar de degradarlas. Entonces ahorita no me conviene que las degraden. ¿Por qué? Porque si las degradan ya voy a tener menos cantidad de dopamina. Entonces, por eso es que una forma indirecta es ya no actuando sobre el receptor, sino actuando sobre las moléculas que las van a degradar, como son la MAO y la COMP. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dice por ahí, ¿sí?, tenemos acá la levodopa, ¿sí? La levodopa va a ingresar y se va a convertir en L-dopa, nos dice, ¿no? Es la estrategia principal. Y luego vamos a encontrar que en el interior de la célula esta L-dopa se va a transformar en dopamina, ¿no es cierto? Muy bien. Esta dopamina puede salir en las vesículas de liberación y va a ser liberada a nivel del espacio, ¿sí?, del espacio
sináptico para que después se pueda unir adecuadamente a sus respectivos receptores. Es lo que nos dice. Muy bien, pero acá en el camino tenemos dos cosas importantes. Me dice, la COM, esa enzima que degrada catecolaminas, está precisamente en la superficie de la neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, apenas hemos dicho, estas uniones con estos receptores o dopaminérgicos es rápida, ¿sí? Vienen, se unen, duran unos segundos y se salen, ¿sí? Eso es lo normal. Y entonces, ¿qué sucede con esta dopamina que ya salió? ¿Sí? Va a venir la COM que está ahí cercana y la coge y la degrada, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Pero por otro lado, también vamos a ver, ¿sí?, que acá, dentro de la célula, tenemos a la MAO, ¿sí? Y vimos, ¿no? En este caso se trata de la MAO B, ¿sí? La MAO B que se encuentra a nivel de la mitocondria, ¿sí? Pero esta está dentro de la otra célula, ¿sí? De la que la produce, vamos a decir. Entonces, cuando se está generando este intercambio de L-dopa a dopamina, ¿sí?, esta MAO puede degradarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede haber un exceso en ese momento de dopamina y entonces hay que controlarlo. Entonces, que actúe con la MAO B, ¿no? Muy bien. Y acá pues vamos a ver, van a existir algunos fármacos que van a trabajar directamente ahí. Sí, algunos de ellos que van a ser inhibidores de la COM, ¿sí? Pero también vamos a encontrar algunos que van a ser inhibidores de la MAO, ¿sí? Importante, ¿claro? ¿No? Y también algunos fármacos que lo que van a hacer es estimular que las vesículas que ya se han formado acá empiecen a liberar mayor cantidad de dopamina, ¿no? Esas son las estrategias. Entonces, acá tenemos un algoritmo de la enfermedad en sí. Entonces nos dice, la enfermedad de Parkinson, cómo iniciar terapia, ¿no? Cómo manejar síntomas motores. Entonces nos dice, hay un compromiso en la capacidad funcional, ¿no? Entonces vamos a ver, si la respuesta es no, entonces ¿qué vamos a darle? Serigilina o amantadina, ¿sí? Pero si la respuesta es sí, ahora hay que ver la edad, ¿sí? ¿Cuántos años tiene el paciente? Menos de 65, más de 65, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos a ver, ¿sí? Si es menos de 65, podemos darle algunos agonistas dopaminérgicos. Pero si es mayor de 65, ¿sí?, hay que ver los antecedentes, ¿sí? Entonces, si nos dice, si tiene antecedentes, inmediatamente levodopa, ¿sí?, más un inhibidor de la, ahorita lo vamos a ver, ¿no?, de esta dopamina, de estas enzimas que pueden venir. Entonces, vamos a ver, pero si resulta que no, ¿sí?, podemos ahora asociarla, ¿no?, y estar viendo al paciente. Ahora, es importante trabajar con este que se llama algoritmo, sí, porque con eso nos va ayudando a determinar si necesita o no y en qué etapa se encuentra y poder dársela. Porque, por ejemplo, serigilina va a ser en etapas muy tempranas, ¿no? Entonces, muy bien, va a funcionar bastante bien y la toxicidad no es tan grande. Vamos a ver. Ok. Y acá tenemos también, ¿no?, los antiparkinsonianos, por ejemplo, los que van a tener la estrategia farmacoterapéutica, no son muy utilizados, pero van a potenciar la actividad dopaminérgica central, o sea, los receptores de 2. La directa va a ser la levodopa directamente, la indirecta inhibidores de la MAO, ¿no? Y van a generar un bloqueo en la función colinérgica. Por ejemplo, ¿quiénes? Anticolinérgicos puros como triflexilo, el imerideno, la ciclibina, ¿no? Tienen actividad antiparkinsoniana también las benzotropinas, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una serie de fármacos. Dentro de los más usados, pues están el pramipexol y el ropidinol, ¿no?, que por ahí nos dicen, bueno, tienen menos efectos, aunque tienen algunas características especiales, pero son pues importantes, ¿sí?
Pero también tenemos algunos neurolépticos atípicos como la clozapina, la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, ¿no? Que también, ¿no?, van a servir para, como les dice en rojito, para tratar ciertas complicaciones que se pueden ir dando producto de los anteriores tratamientos, ¿no? Algo que recordar importante, esta no tiene cura, ¿sí? O sea, no es que el tratamiento se lo voy a dar para ir curando al paciente, ¿sí? No, es para prevenir los problemas que se generan producto de la enfermedad, ¿no? Hemos dicho, el paciente empieza a tener temblores medio raros, no puede caminar bien, está babeando constantemente. Entonces, para ir frenando estos síntomas. Muy bien. Entonces, acá también vamos a encontrar las drogas que estimulan, que aumentan la actividad dopaminérgica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la dopamina, normalmente se sintetiza a partir de la tirosina y que se va a convertir de dopa, ¿sí? Por acción de la tirosina 5-hidroxilasa, y luego la dopa se descarboxila por acción de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos y vamos a convertirla en dopamina. Entonces, una droga importante va a ser la levodopa, ¿sí? La levodopa. Muy bien. Entonces, acá tenemos cómo funciona esta droga. Entonces, acá me dice, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, vamos a encontrar a la L-dopa, ¿sí? ¿Y por qué no tomarla como dopamina? Si lo que a mí me hace falta es dopamina, ¿por qué yo no podría tomarla como dopamina? ¿Qué pasa con la dopamina? A ver. ¿Qué sucede? A ver. La dopamina no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y también vamos a ver que como dopamina, ¿sí? Como dopamina, ¿sí? Ok, va a ser pues muy difícil y va más bien a metabolizarse rápidamente. Ok, entonces por eso lo primero que voy a hacer es tomarla como L-dopa, ¿sí? Levodopa. Como levodopa es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Aparte, también, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Si nosotros tenemos dopamina, ¿sí? Dopamina, esta fácilmente se va a degradar, ¿no? Entonces no voy a alcanzar tanta importancia. Entonces, la levodopa sí pasa la barrera hematoencefálica. Por otro lado, vamos a ver, ya ahí es donde yo la necesito, sí se va a convertir en dopamina, ¿sí? Y de ahí, obviamente, ya puede, ¿sí?, trabajar y tener, pues, ejercer su acción debida, ¿no? O sea, lo normal. Va a aumentar ligeramente la concentración de dopamina y ahora sí la voy a poder ingresar. Muy bien, pero acá también vamos a ver que en el proceso puede sufrir algunas transformaciones. Por ejemplo, ¿sí? Acá nosotros también tenemos, ¿sí?, enzimas degradadoras, ¿no?, como la catecol ortometiltransferasa, ¿sí? Y esta va a transformarla en 3-ortometildopa, ¿sí? Entonces me dicen, bueno, para que eso no suceda, vamos a encontrar algunos fármacos como la entacapone y la tolcapone, ¿sí? Los capones. Y estos lo que hacen es inhiben a esta, ¿sí?, a esta bomba, y no van a permitir que se degrade, ¿sí? Entonces ya voy a tener mayor cantidad de dopamina, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ver que tenemos, ¿sí?, a la carbidopa, que precisamente va a inhibir, ¿sí?, va a inhibir a la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿sí?
Entonces no va a permitir que esta se convierta, ¿sí?, en dopamina antes de tiempo. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que si se convierte en dopamina ya no puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos dos medicamentos importantes que nos van a mantener la estructura de la L-dopa. ¿Sí? Ok, van a ser importantes entonces, claro. Y como vamos a ver también, incluso se les puede asociar, se les puede dar juntas, ¿sí? También se les da juntas. Y una vez que están aquí adentro, también vamos a encontrar, ¿sí?, que esta L-dopa puede sufrir la acción de la MAO, ¿sí?, de la monoaminoxidasa, pero y entonces se va a degradar hasta dopa C. Para que no ocurra esto y no haya esa oxidación y hay un incremento de radicales libres, vamos a tener, por ejemplo, a la selegilina, rasaquilina, ¿no?, y la salinamida. Ok, pero ¿qué va a pasar aquí? Estas van a funcionar muy bien en los primeros estadios, ¿sí? O sea, cuando la persona recién está empezando a ser diagnosticada o cuando la persona es bastante joven, ¿sí? Ok, entonces va a funcionar bastante bien, porque acá lo que vamos a evitar es que se sigan formando más sustancias oxidantes que le vayan a empeorar la cosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá también, a nivel de las células, tenemos el COM. Y resulta que el tolcapone también atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, no solamente me ayuda por acá, sino también por acá, ¿sí?, para inhibirla y que no se transformen en el ácido valínico, que es uno de los metabolitos que se presenta, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos ahí diferentes medicamentos que pueden ayudarnos a prevenir la transformación de esta dopa, ¿sí? Muy bien, entonces ahí nos está diciendo, ¿no?, levodopa o L-dopa, ¿no?, que es la dopa, que descarboxilándose se va a convertir en dopamina, ¿sí? Eso es lo importante. Por eso, recordemos, por eso es que yo no voy a tomar como dopamina como tal, sino como L-dopa o levodopa, ¿no? Y obviamente al descarboxilarse, ¿sí?, me va a generar pues, esta dopamina, ¿no? Entonces nos dice, pues sí, efectivamente esta levodopa es un precursor inmediato de la síntesis de la dopamina y que la vamos a obtener precisamente en el laboratorio de forma sintética, ¿no? Entonces acá también me dice que por vía oral se absorbe bastante bien por el tubo digestivo, pero acá comienza pues su triste historia, ¿no? Porque antes de absorberse puede ser metabolizado. Nos dice por qué. Porque resulta que en el mismo intestino nosotros tenemos pues esta descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿sí? Entonces ahí mismo ya la podemos transformar en dopamina, sí, y no nos conviene, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? Parte, obviamente, sí se va a transformar, ¿sí? Pero otra parte va a llegar a pasar muy bien, ¿sí?, y absorberse a nivel intestinal, ¿no? Entonces me dice, ¿cuánto se convierte en dopamina a nivel intestinal? Aproximadamente entre un 30 a 40% se convierte en dopamina ya a nivel intestinal. Muy bien, entonces nos dice, imaginemos que se absorbió 60%, porque el 40% se perdió en el intestino. Muy bien. Y de ese 60% nos dice un 55% en la circulación sanguínea se va a convertir en dopamina, ¿sí? No nos serviría en el Parkinson porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto hemos perdido? Prácticamente un 95%, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos está quedando realmente? 5%. Y todavía eso no es todo, porque nos dice, de ese 5% va a ir a otros órganos, incluyendo el riñón, hígado, músculo, ¿no? ¿Y cuánto realmente llega al cerebro de esa L-dopa que nos hemos tomado? Aproximadamente un 1%, ¿sí? Un 1%. Eso es lo que entra al cerebro y se va a convertir en dopamina, ¿no? Entonces, muy bien.
ahí hemos visto cómo es que se está dando todo este problema, ¿no? Y bueno, nos dice incluso, ¿no? Hay 4 sistemas dopaminérgicos, ¿no? El sistema de la prolactina, el sistema límbico, el sistema del cuerpo estriado y la zona quimiorreceptora o gatillo, ¿no? Cada uno va a recibir su cuarta parte, ¿sí? Su cuarta parte. Y entonces, al cuerpo estriado, ¿cuánto le toca? Una cuarta parte, o sea, 0.25, ¿sí? Por eso les decía la triste historia de la dopamina, ¿sí? Y muy bien. Y de ahí pues se va a convertir en dopamina y actúa recién con los receptores D2 y va a intentar, ¿sí?, regular, equilibrar el exceso de acetilcolina, ¿no? Porque es la que está ahorita excitada. Muy bien, ¿sí? Entonces, importante la L-dopa, sí, importante, ¿no? Pero vamos a ver que esa dopamina empieza a tener menos rigidez muscular, ¿no? Disminuye la lentitud de los movimientos, también mejora el temblor, ¿no? Menos grados que las dos anteriores, ¿no? Mejora también los trastornos del equilibrio, ¿no? La marcha se hace más fácil y los pasos son más largos porque son más firmes, más seguros, vamos a decir, ¿no? Se reduce la inexpresividad facial y disminuye el aumento de la secreción sebácea que hay en la cara, y el paciente parkinsoniano pues ya no tiene esa cara de que parece, no sé, pues, amargado, ¿no? Y también, o que le ponen también cara de payaso, ¿no? Porque a veces queda así y la cara de payaso, ¿no? Muy bien, entonces va mejorando. Mejora la cialorrea, ya no está babeando. Entonces, y mejora los trastornos de la palabra y la escritura. Ya puede hablar con mayor fluidez y escribir mejor, ya no está haciendo pulitas, ¿sí? Y también vamos a ver, mejora la depresión mental. Claro, porque ahora, oye, estoy regresando a hacer las cosas que de repente no al 100% que las hacía antes, pero ya estoy haciendo las cosas que me gustaban, ¿sí? Mejora su cuidado, el cuidado por sí mismo, ¿no? Ya tiene más apetito, mejora su calidad de sueño e incluso hasta su higiene personal, porque este paciente se abandona. Ese es el problema más grande, se abandona eso. Y bueno, va a haber un tratamiento progresivo. A veces, ojo, que esto no es instantáneo ni milagroso, ¿sí? Porque también el paciente, como cualquier paciente, ¿sí? Que espera que el tratamiento funcione rápido. Porque incluso hay algunos exagerados, ¿no? Quieren que ya cuando se lo están poniendo en la punta de la lengua, ya le esté curando, ¿no? Pero no es así, porque vamos a ver, si es a nivel del sistema nervioso, nos dice, va a demorar, siempre demora, ¿sí? Cuando hay una lesión, o sea, la lesión es fácil hacerse, ¿sí? Pero el tratamiento es a largo plazo. ¿Y en cuánto tiempo vamos a ver estos efectos de la dopamina, o bueno, de la dopa, ¿no? Generalmente entre 2 a 3 meses, ¿sí? En el que ya vamos a tener la dosis óptima de dopamina en el cuerpo, circulando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, no es que en el segundo mes o en el primer mes después del tratamiento el paciente va a decir, uy, ya me siento genial. No, ¿sí? Vamos a ir viendo progresivamente y recién ahí se van a poder ver los resultados importantes, ¿no? Y bueno, también me dice, hay otros efectos como, sí, pues vamos a ver a nivel del sistema dopaminérgico. Por ejemplo, habrá reducción de la liberación de prolactina, ¿sí? A nivel del sistema límbico, si se aumenta un poco la dopamina, habrá también excitación psicomotora e inclusive puede haber alucinación, ¿no? ¿Y qué pasa si hay alucinaciones? Nos dice, pues acá este es un indicador que no estamos pasando de la dosis apropiada, ¿no? O sea, que no es la dosis apropiada. De repente estoy exagerándolo un poquito, ¿sí? Entonces hay que regularla, ¿no? A nivel de la zona quimiorreceptora del gatillo se producen vómitos porque la dopamina estimula la zona quimiorreceptora. Entonces, uno de los efectos muy comunes es vómitos náuseas, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico se forma una gran cantidad de dopamina y los efectos van a ser, puede haber arritmias cardíacas y potencia ortostática, ¿sí?
Entonces, esos son efectos indeseables. ¿Por qué? Porque se están dando dosis muy altas, ¿sí? Dosis muy altas. Entonces, si de pronto el paciente empieza a tener este tipo de problemas, ya también. Muy bien. Entonces, vimos hace un momento cuánto llegaba hasta el sistema nervioso central y el cuerpo ¿cuánto llegaba? 0,25. ¿No? Y entonces, ¿qué nos dice? Estamos perdiendo mucha levodopa, ¿no? Que se está convirtiendo dopamina en el camino y que ya no nos sirve porque no puede ingresar al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ahí nos dicen, si el problema son las enzimas, ¿habrá algún inhibidor que inhiba las enzimas? Y vimos que sí, ¿se acuerdan? Habían dos importantes, la carbidopa y la benseracida, y también por otro lado la carbidopa. Pero bueno, esta carbidopa, ¿sí? Nos dice, ¿sí? Va a protegerla a la dopamina. ¿Por qué? Porque ¿de quién? Mejor dicho, de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿sí? Entonces la va a proteger, porque esta va a ocurrir en diferentes tejidos y también incluso a nivel del intestino, ¿no? Entonces, y esta carbidopa se va a encargar de eso, ¿sí? De que esta enzima no la degrade, ¿no? Es un inhibidor de la dopa descarboxilasa y además no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por lo tanto, disminuye el mecanismo de la levodopa, ¿sí? En el tracto gastrointestinal, ¿no? El metabolismo, ¿no? Y obviamente nos dice, sí, pues efectivamente, porque si la va a proteger, o sea, no va a permitir que esta carboxilasa de los aminoácidos aromáticos actúe, ¿sí? Ya no va a haber una conversión tan alta, ¿sí? ¿Se acuerdan que era como un 60, un 40, entre un 40, 60% de pérdida que había, ¿no? Entonces ahora ya no va a haber esa pérdida tan grande, ¿no? Entonces se permite disminuir la dosis de levodopa entre 4 a 5 veces. Entonces ya no voy a tomar dosis tan altas, porque estamos viendo que me puede producir problemas bastante graves, náuseas, vómitos, ¿no? Y también, ¿no? Pero va a tener interacciones, sí. Por ejemplo, la piridoxina, o sea, la vitamina B6, incrementa el metabolismo periférico de la L-dopa. Entonces, si el paciente suele ocurrir, ¿qué cosa hace el paciente? No, como me han dicho que es una enfermedad nerviosa, me voy a tomar mi complejo, ¿sí? Y ahí tenemos a la piridoxina, ¿no? La fenelcina también, ¿sí? Puede producir crisis hipertensivas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede también a la larga ocasionar problemas porque va a trabajar con el hígado, ¿no? Bueno, la carbidopa se puede dar junto con la levodopa, ¿sí? O sea, en el mismo medicamento, sí. Definitivamente lo tenemos en una proporción 10 a 100, ¿no? Por ejemplo, tenemos 200 de carbidopa y 1000 de levodopa, ¿sí? Entonces, así las tenemos, sí, así nos viene en la medicación, ¿no? Entonces, si combinamos levodopa, 4 partes por 1 de carbidopa, ¿sí? Vamos a ver que va a mejorar la dosis, ¿no? Permitimos que haya una mayor cantidad de levodopa circulando y que pueda ingresar hacia el sistema nervioso central, o sea, que atraviese la barrera hematoencefálica. Entonces eso también, ¿no? Entonces ya, ahora ya no vamos a tener pues solo la cuarta parte de 1 gramo o del 1% que ingresaba, sino que nos ha dicho que puede superar hasta 5 veces. Entonces, ¿ok? Las ventajas de combinarlas son bastante grandes, ¿no? Y es importante también este tipo de medicaciones. Entonces la levodopa, nos hemos dicho, se absorbe a nivel del tubo digestivo, pero se pierde gran parte en la conversión de dopamina por parte de la carboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Y de ahí pasa a la sangre, ¿no? Se descarboxila a dopamina y menos del 1% llega al cerebro, eso lo vimos, ¿no? La dopamina periférica se seguirá metabolizando y se irá eliminando de 2 maneras, ¿no?
El DOPA, o también conocido como el ácido dihidroxifenilacético y como ácido homovalínico, esos son distintos también, ¿no? Entonces, en la orina van a aparecer los dos metabolitos de la DOPA, ¿sí? Principalmente se hacen los dosajes con ácido homovalínico, ¿sí? Para ver la cantidad que está eliminándose de manera adecuada, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pues se estudia hace poco el metabolismo de la DOPA por acción de la monoaminoxidasa y que la va a transformar en ácido homovalínico, ¿no? Y también encontramos recientemente que esta reacción se liberan radicales libres de oxígeno, que es lo que vimos con el hierro, por ejemplo, y mientras la levodopamina, mientras más demos, más dopamina y también mayor cantidad de radicales libres, ¿no? Entonces, ese es el problema. Los efectos adversos, bueno, pueden producir, nos dice, bueno, ya hemos visto, ¿no? Si se degrada el tiempo, si es que ingresa y hay una cantidad bastante grande, puede producir arritmias cardíacas, las náuseas porque hay un exceso de dopamina, vómitos, hipotensión ortostática, puede haber alucinaciones y excitación psicomotriz, ¿no? Especialmente, volvemos a recalcar, cuando aumentamos más la dosis, ¿no? Ok, acá también vamos a encontrar algo importante, nos dice la levodopa y las RAMS, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las RAMS? Bueno, periféricas como anorexia, náuseas, vómitos, taquicardia, extrasístoles ventriculares, hipotensión, midriasis, ¿no? Discrasia sanguínea, coloración café de la saliva, secreciones vaginales y orina. Esto es muy característico, incómodo para muchos pacientes también, ¿no? A nivel de centrales, alucinaciones auditivas y visuales, ¿no? Los movimientos involuntarios anormales, o sea, la disinesia. ¿Se acuerdan que dijimos que en este caso no era disinesia? La disinesia era para el movimiento no parkinsoniano, pero por un aumento en la levodopa sí se puede producir estos movimientos, pues, ¿no? De disinesia. Pero también vamos a ver cambios de estado de ánimo, la ansiedad, anormalidades en el gusto y el olfato, que no sienten o no huelen, ¿no? También. Y también hay que ver, ¿no? Consideraciones para el uso. Entonces, la única es para el tratamiento de Parkinson, ¿sí? O sea, no hay otro uso que le demos a la levodopa. Y se puede producir el fenómeno de on-off. ¿Qué cosa es el on-off o el prendido-apagado? Que es la pérdida repentina del efecto. De pronto el paciente está tomando por algún tiempo, ¿sí? Algunos nos dice, se ve, pues no hay una disminución del efecto entre el tercero y el quinto año. Entonces ya está en el tercero o cuarto año y de pronto no hace efecto, no funciona. Vuelven los temblores, vuelve todo, ¿no? Nos dice, en psicóticos la levodopa exacerba los síntomas, ¿no? Entonces también ese es otro problema, ¿no? Acá me estaba olvidando, hay alimentos proteicos, como ciertos aminoácidos neutros, que compiten con la levodopa durante el transporte de la barrera hematoencefálica y durante la absorción intestinal, ¿no? Entonces, cuando se está con un tratamiento con levodopa, se deben evitar los quesos curados, ¿sí? Esos quesos aromáticos, ¿sí? Esos quesos que huelen muy fuerte. Entonces, ese tipo de quesos hay que evitarlos porque van a hacer competencia con la levodopa y entonces se va a preferir que ingresen estos quesos o estos aminoácidos de los quesos a que ingrese la levodopa, ¿no? Entonces, esa también es otra contraindicación, ¿no? ¿Qué más? En pacientes con glaucoma, el fármaco eleva también, vamos a ver, la presión intraocular, en precauciones también en pacientes con afecciones cardíacas, salud. Los antipsicóticos están contraindicados en personas con Parkinson y la vitamina B6, hemos dicho, porque en vez de mejorar, va a aumentar el metabolismo de la L-dopa y se llegaba a 1%, ahora ya llega a 9%. Muy bien, chicos, entonces hasta acá